Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Vamos a estudiar en este día una lección que va a cambiar no solo la forma de pensar, sino la fe de muchos cristianos. E invitamos a todos los que están viendo este programa el día de hoy a que se conecten con nosotros. Si tiene una Biblia, le invito a que la busque por ahí y se conecte con nosotros. Vamos a aprender algo nuevo, realmente es nuevo, y es acerca de cómo uno puede ser bendecido en el pacto de la gracia inmerecidamente, porque lo que se ha aprendido y lo que se ha predicado durante muchos años es que las bendiciones de Dios y las promesas de Dios son condicionales. Entonces hoy vamos a estudiar, ahora que estamos en el pacto de la gracia, vamos a estudiar que las bendiciones de Dios y las promesas de Dios no son condicionales. Entonces vamos a empezar con el primer versículo. Vamos a empezar con Deuteronomio 28, 1 al 2, y luego vamos a leer Deuteronomio 28, 15, y vamos a comenzar a hablar acerca de dos versículos que se ha hablado mucho, se ha predicado mucho, y lamentablemente se ha enfocado mal esta enseñanza, y bueno, lo que ha hecho es que muchos cristianos se frustren, se deprima y sobre todas las cosas que el enemigo logre robar muchas bendiciones que de parte de Dios ya han sido dadas para nosotros. Así que vamos a leer Deuteronomio 28, 1, 2. Dice así: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Ok. En este versículo se ven dos condiciones. Una es que si oímos atentamente la voz de Jehová y luego si guardamos sus mandamientos, entonces las bendiciones de Dios van a fluir. ¿Ok? Y eso es lo que hemos oído durante años, se ha predicado, y lamentablemente, como decía al principio y no quiero volverlo a repetir, lo que ha hecho es que muchos cristianos se frustren en su fe, en el sentido de que ya no se ven calificados para poder recibir las bendiciones que de parte de Dios ya están dadas. Entonces se ven en una posición en que están sin bendición y están pidiendo la bendición y que la bendición venga. ¿Ok? Entonces, para que las bendiciones vengan, según muchos cristianos, y según esto, porque esto es lo que se usa para predicar acerca de cómo uno puede recibir las bendiciones de Dios, es, número uno, oír atentamente la voz de Dios. Si hablamos abiertamente, sinceramente, esa es una de las cosas que muy poco hacemos. Oímos la voz no oímos la voz de Dios, y mucho menos tampoco guardamos sus mandamientos. ¿Ya? Entonces, cuando comenzamos a tomar estos requisitos que se dan en Deuteronomio 28:1, oír la voz de Dios y guardar sus mandamientos, automáticamente nos descalificamos, porque, como vuelvo a repetir, ni oímos la voz de Dios ni tampoco guardamos sus mandamientos. ¿Ya? Entonces viene el enemigo, nos señala nuestros errores, nos señala nuestras faltas, nuestras infidelidades, y dice: mira, vos no calificás,
Y lo que se ha enseñado durante años es que las bendiciones y las promesas de Dios son condicionales. Y no es así. De hecho, aquí, como se lee literalmente, las bendiciones de Dios sí son condicionales. Ahora, la razón y la diferencia en lo que nosotros vamos a explicar hoy es que Deuteronomio 28 fue escrito bajo el pacto de la ley. Y en el pacto de la ley, para uno ser bendecido, uno tenía que cumplir no solo con estos requisitos, sino que con muchos otros más, ¿ya? Pero hablemos solamente de estos dos: oír la voz de Dios y guardar sus mandamientos. En otras palabras, ser fiel, ser obediente en todo. Automáticamente estamos descalificados porque no cumplimos ninguna de las dos cosas. Entonces, Deuteronomio 28 fue escrito bajo el pacto de la ley, en donde las personas eran bendecidas si cumplían las bendiciones de Dios. Recibían las bendiciones de Dios si guardaban sus mandamientos. ¿Ya? Agradaban a Dios si hacían lo que Él hacía. Entonces, yo sé que esto es nuevo, pero eso es algo que el Evangelio de la Gracia, que es que nosotros venimos predicando ya hace varios años, está revelando y a la vez rompiendo con mucho paradigma religioso, cristiano entre comillas, y es que las bendiciones de Dios son así y no son así. Entonces, dos requisitos: oír atentamente. Ni siquiera oímos la voz de Dios. Hay muchos cristianos que inclusive no sabe cuándo Dios le está hablando. Y si cuando sabe que Dios le está hablando, generalmente desobedece. La naturaleza de nosotros así es. Dios nos dio a nosotros ¿cómo se llaman estos que se ponen aquí? Un gafete. Y el gafete es de que nosotros somos infieles. Y Dios en su infinita misericordia y en su gracia dice: aunque ustedes sean infieles, yo permanezco fiel. ¿Ya? Y el requisito y el esfuerzo, el objetivo número uno de la mayoría de cristianos hoy en día es ser fieles. Cuando realmente Dios, en el pacto de la gracia, no nos pide que seamos fieles, sino de que le creamos a Él sus promesas, porque sus promesas ya están dadas, sus bendiciones ya están dadas. Entonces, estamos eliminando y cambiando muchas cosas. Este es nuestro primer programa grabado y bueno, estamos saliendo con algo nuevo muy fuerte, ¿verdad? Entonces, yo sé que está llamando ya la atención de los televidentes, pero vamos a seguir con el estudio basado en la palabra de Dios. Y aquí leemos dos requisitos para ser bendecidos. Y el problema es que si nosotros no oímos atentamente la voz de Dios, ni que tampoco guardamos sus mandamientos, no solo no somos bendecidos, sino que somos maldecidos. Y eso es lo que vamos a leer ahorita de Deuteronomio 28:15. Veamos. Y dice así: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te doy hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Okay. En el mundo espiritual, marcado y escrito en la Biblia, hay dos estados: bendecido o maldecido. ¿Ya? En el pacto de la ley, el que era bendecido era el que oía atentamente la voz de Dios y cumplía sus mandamientos. Bendecido. Y si no, entraba al otro lado, maldecido. ¿Ya? Y eso es algo que nosotros no podíamos ni se ha podido, ni nosotros podemos evitar. O estamos en el lado de la bendición, o estamos en el lado de la maldición. ¿Ya? ¿Ok? Entonces,
un concepto que se bota, que se rompe y que se cambia es, si somos obedientes, estamos bendecidos. Y si somos desobedientes, estamos maldecidos. Con estos dos requisitos que no cumplamos, automáticamente entramos en el lugar de maldición. Amén. Pero vuelvo a repetir, Deuteronomio 28 fue escrito bajo el pacto de la ley. Y ahora estamos bajo el pacto de la gracia. ¿Ok? Entonces, vamos a leer Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Okay. Usted lo leyó bien, hermano Raúl, pero quiero que lo vuelva a leer para que todos, especialmente los televidentes, lo digiramos bien. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Pare ahí. Que nos bendijo. No dice nos va a bendecir. Que nos bendijo. Nos bendijo. Bendito sea, ¿quién dice? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales por Cristo. La palabra griega usada para bendición en ese versículo indica que no solamente son bendiciones espirituales y materiales. Eso es algo nuevo que quiero enseñar ahora también, porque cuando se lee el versículo que nos bendijo con todas bendiciones, con toda bendición espiritual, uno se queda como buscando, bueno, ¿y las materiales qué? ¿Esas van a venir después? No, ya están. Él nos bendijo con toda bendición espiritual y material, ¿ya? La palabra griega da a entender las dos cosas, espiritual y material, pero lo más importante que esto es esto, que dice que nos bendijo. Amén. Entonces, ¿qué pasó para que ahora nosotros podamos estar en un plano, o un nivel, o una posición donde ya no tenemos que llenar, para comenzar, los dos requisitos que nos pide Deuteronomio 28, que era oír atentamente la voz de Jehová, guardar sus mandamientos para poder ser bendecido? Y si no, entonces caemos en el plan de la maldición. Deuteronomio marca un listado de bendiciones que se dan si somos obedientes, y también marca un listado de maldiciones si somos desobedientes. Es que tenemos que encararnos con la realidad. Nosotros no somos obedientes. Quisiéramos ser obedientes. Y el problema es esto, y Jesús, esto se debe a la ignorancia que existía en aquel entonces y que todavía existe en cuanto al verdadero significado de la ley. Porque si agarramos 10 mandamientos, los 10 mandamientos dice: no matarás, no hurtarás, no harás esto, no harás lo otro, ¿ok? Muchos se sentían como que dice limpios, digamos, si hablamos en caso del adulterio. Decían: yo no he adulterado. Viene Jesús y explica el espíritu de la ley, del versículo del mandamiento y dice: vosotros habéis, o se os ha dicho, no adulterarás. Pero yo os digo que si alguno mira a una mujer y la codicia, ya adulteró en su corazón. ¿Ya? Entonces Jesús vino, como quien dice, a dejar bien claro cuál era el espíritu de la ley y a enseñar cuán estricta es la ley y cuán imposible es la ley de poderla cumplir. Fue necesario que Dios mandara a su Hijo en calidad de hombre, para que Él, representándonos a nosotros, viviera bajo el pacto de la ley de Moisés, cumpliera la ley por nosotros,
se convirtiera en el Cordero de Dios, porque para ser elegido Cordero de Dios, y ahí nos vamos para en la historia de cómo los israelitas ofrecían los corderitos. Los corderitos tenían que ser perfectos, no tenían que tener defectos físicos, no tenían que ser cojos, no tenían que ser tal vez un ojito que lo tenía mal, no, tenían que ser perfectos. ¿Ya? Entonces el israelita traía el corderito, hacían el sacrificio, el israelita ponía sus manos sobre el corderito, ¿ya? ¿Ok? El pecado del israelita pasaba al corderito y la inocencia del corderito pasaba al israelita, ¿ya? Entonces el corderito era sacrificado por el pecado del israelita, moría y el israelita quedaba limpio. ¿Ya? ¿Ok? Eso fue lo que ocurrió bajo el pacto de la ley. Entonces Jesús cumplió la ley por nosotros. ¿Ya? Con su sacrificio, con su vida, con su sangre, pagó el precio de todos nuestros pecados. Entonces ahí comienza una nueva fase, una nueva etapa, la etapa de la gracia. ¿Ya? Jesús, Dios, sabía que el ser humano no puede cumplir la ley. Entonces, alguno puede decir, yo no he adulterado, y se siente bien porque no ha adulterado, y qué bueno que no ha adulterado. Pero si ya vio a una mujer y la codició, ya adulteró. Jesús también dijo, habéis oído decir, no matarás. Pero si alguno de ustedes le dice a su prójimo o a su hermano, fatu, o sea, tonto, esta persona se convierte ya en un homicida. Entonces, cuando Jesús explicó eso, todo el mundo se dio cuenta, mire, esto es imposible de cumplirlo. Y mucha gente se siente orgullosa de que puede cumplir algunos mandamientos, según ellos. Pero para nosotros ser justificados por la ley, que es la que nos enseña a ser justificados a través de nuestra propia obediencia y a ser bendecidos por nuestra propia obediencia y fidelidad, tenemos que cumplirla toda, porque con una cosita que nosotros no cumplamos, estamos incumpliendo toda la ley. ¿Ya? Entonces, Jesús viene, obedece, es fiel, hace su sacrificio y nos mete a un estado, a una fase, a una dispensación de la gracia, en donde ahora nosotros, el versículo que leyó hermano Raúl, ahora ya no somos bendecidos por lo que hacemos, sino que hemos sido bendecidos por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Entonces yo ahora me puedo declarar bendecido, no solo espiritualmente, sino que también materialmente. ¿Ya? Entonces cuando uno empieza a crecer en esa revelación, en ese conocimiento, las bendiciones empiezan a fluir y empiezan a fluir y empiezan a fluir. Pero empiezan a fluir por mi fe en Cristo Jesús y no por mi obediencia. ¿Ya? ¿Quería decir algo? Sí, que saber eso lo libera a uno, ¿verdad? Y dice uno, bueno, entonces por lo que Jesús hizo yo tengo derecho a recibir todos los beneficios, todo lo que Él hizo por mí. Yo tengo derecho porque soy su hija. Y aunque yo me porte mal, Dios me va a bendecir porque Él me ama sin condiciones. Igual como yo amo a mis hijos sin condiciones, ¿verdad? Que a veces los hijos tal vez algo hacen o dice uno, ay, ¿por qué este patojito no es obediente? Pero a la hora de dar algo, yo se los voy a dar al obediente y al que ha sido obediente, porque son mis hijos, ¿verdad? Entonces, si yo, siendo mala, dice la palabra de Dios, doy buenas cosas a mis hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial nos dará todo lo que nosotros le pidamos a Él. Él nos lo va a dar porque somos sus hijos, ¿verdad? Entonces, Dios nos ama tal como nosotros somos, nos conoce con nuestros errores, nuestras imperfecciones,
pero eso no significa que Dios no nos ama o que nos va a dejar de bendecir por lo mal que nosotros tal vez a veces nos portamos, ¿verdad? Porque cometemos errores, faltas, ¿verdad? Y como lo que decías vos del versículo de oír la voz y ser obedientes, sabemos que no lo hacemos, ¿verdad? Entonces, todo lo recibimos por gracia, por su misericordia, y eso hace que mi vida yo pueda recibir y esperar de Dios lo mejor para mí, para mi familia, para la iglesia, ¿verdad? Porque ya no estamos viendo nuestras debilidades, sino que estamos viendo a Jesús y lo que Él hizo ya por nosotros. Exacto. Y es que como decía yo, ¿ibas a decir algo? Sí, la verdad que también hay que tomar importante una cosa que realmente lo hacemos desprevenidamente o no tomamos parte del sacrificio de Cristo en cuanto a la muerte. Desde cuando Él murió en la cruz del Calvario, nos trasladó todos los beneficios, incluyendo lo que estamos hablando aquí, las bendiciones. El problema es que a veces nosotros nos enfocamos, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo me comporté yo? A veces nos evaluamos nosotros mismos y a veces llega el pensamiento, por la forma que yo actúo, Dios no me va a bendecir. Eso es lo que se ha oído tradicionalmente, que realmente si usted no está bien con Dios, no va a ser bendecido. Y si está bien con Dios, usted va a ser bendecido. Y si en esta lección nos está hablando claro ese versículo que acaba de leer hermano Raúl, está bien claro que nosotros somos bendecidos en toda área espiritual y estamos en lugares celestiales, dice, hasta la palabra lo dice, ¿va? Entonces realmente lo bonito que nosotros entendemos, que bajo la gracia nosotros tenemos todos esos beneficios. Me comporte mal o me comporte bien, como dice aquí, que acontecerá si oyeres la voz, y si no oyeres la voz, maldición, y si oyeres, bendición. Eso es bajo la ley, ¿verdad? Entonces la ley quiere decir que yo tenía que acatar todos estos mandamientos y estatutos que Dios había dado, pero realmente si nosotros nos enfocamos a esos estatutos, ya no damos la talla para deber de recibir esas bendiciones como está bajo la ley. Pero gracias a Dios, esa revelación que ha venido bajo la gracia, entendemos que nos comportemos mal, nos comportemos bien, Dios nos bendice grandemente, y aquí dice sobreabundantemente, no solo bendecido, no que sobrenaturalmente. Eso quiere decir que estás sobrecargado de bendiciones. Y lo que yo pues entendemos aquí, que realmente esta enseñanza nos ha dado a entender que Dios bendice no por como la forma que me comporto, sino que por lo que yo creo en Cristo Jesús. ¿Verdad? Eso es lo bonito que yo entiendo, ¿no? A veces cuesta entender esto porque estamos muy acostumbrados al simple hecho de que hay que hacer para merecer, ¿verdad? Entonces, y eso se nos enseña de pequeños, ¿verdad? Incluso si mi mamá le dicen a veces a las mamás, te vas a portar bien. Entonces, desde ahí a uno lleva ese chip de que si uno va a hacer algo, ¿verdad? Uno tiene que hacer un esfuerzo humano para poder obtener algo, ¿verdad? En cambio que realmente no es así con Cristo Jesús, sino que realmente Él ya nos bendijo. Y yo siempre lo analizaba de esta forma. Si yo sé que Dios es bueno, ¿verdad? Dios nos quiere bendecir y todo, ¿por qué va a ser algo tan difícil o algo tan imposible? Entonces yo me ponía a pensar, si yo ya en lo personal, ¿verdad? Yo traté, ¿verdad? Y eso afecta mucho incluso cuando uno quiere una bendición. Uno le pide a Dios, yo quiero que me bendigas, por ejemplo, con un trabajo o ganar mis estudios. Pero ¿qué pasa? Uno después, terminando de orar, va a cometer un pecado, X o Y pecado, y entonces ahí uno de una vez ya dice, aquí ya perdí la bendición, ¿verdad? O aquí ya perdí este milagro. Entonces yo siempre me ponía a pensar, si realmente es imposible, eso quiere decir que Dios ya no funciona de esa manera, porque ya probó y ya se dio cuenta que nosotros no podemos. Entonces es de entender, si es algo imposible, tiene que haber otra manera, y que es esta. Pero a veces, como decía al principio, como tal vez se vuelve muy sencillo el que no hay que hacer nada, sino que simplemente creer en que Dios ya lo bendijo a uno,
Ahí es donde la mente humana ya empieza de una vez a crear prejuicios. ¿Cómo va a ser eso? ¿Qué tan fácil? Entonces todo es tan sencillo en esta vida, ¿verdad? Pero no es así, sino que realmente Dios ya nos bendijo y es de creerlo, ¿verdad? Amén, sí. Por mucho que se nos ha enseñado, ¿verdad? Tal vez anteriormente toda la gente ha creído eso, ¿verdad? Que hay que hacer para merecer o para recibir bendiciones, ¿verdad? Pero como que no hemos centralizado nuestra mente y creer que ya fue hecho, ¿verdad? Porque Cristo Jesús lo hizo todo en la cruz del Calvario. Es cierto, como dice Deuteronomio, así perfecto, ¿verdad? Que había que hacer para recibir bendiciones. Y si no hacía, pues recibía maldiciones. Pero, ¿verdad? Jesucristo pagó todas esas condiciones que había en la cruz del Calvario para ser bendecidos. Por eso es que ahora nosotros somos bendecidos con toda bendición espiritual y material. Muchas personas me han dicho a mí, mire hermano Raúl, ni siquiera yo a la iglesia he ido y Dios cómo me bendice. Sí, le digo yo, ¿sabe por qué? Porque esto es por gracia, no por lo que haga usted o no haga. Esto es por gracia, favor inmerecido, ese regalo inmerecido que Cristo nos dio. Es por eso que ahora, vaya o no vaya, usted es bendecido, porque así es, ¿verdad? Gloria a Dios, así dice su palabra, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros creemos eso, mire, fluyen las bendiciones. Por eso dice la palabra, que nos seguirán y nos alcanzarán. Yo declaro en el nombre de Jesús que todos nosotros somos bendecidos, porque ahora estamos viviendo bajo el nuevo pacto de la gracia, ¿verdad? Cristo Jesús pagó todo lo que había que pagar para que nosotros ahora recibamos gratis, ¿verdad? Amén. Y qué bonito es lo que está diciendo. Usted está diciendo, yo declaro que esto sí va a ser, porque también ha habido cierta contradicción en cuanto a las declaraciones que se hacen, o decretos que se hacen. Todas las declaraciones y decretos que nosotros mismos pronunciamos ahora están basados en la palabra de Dios. Yo declaro que soy bendecido. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que yo ya estoy bendecido con toda bendición espiritual y material, ¿ya? Entonces, en la boca, en la lengua está el poder de la vida y de la muerte, pues, ¿verdad? Entonces, este es algo tan lindo. Creo que vale la pena que leamos 2 Corintios 8:9 y vamos a ir terminando con eso. Dice así: pues ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes, siendo rico, se hizo pobre, para que con su pobreza ustedes fueran enriquecidos. Léelo otra vez y yo te voy a interrumpir en el versículo. Pues ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Aquí está hablando ya de la gracia, el pacto de la gracia en que nosotros estamos viviendo. Deuteronomio habla sobre ser bendecido, pero bajo las condiciones del pacto de la ley, que era la obediencia y la fidelidad que la misma ley exigía. ¿Ok? Ahora dice, pero ya vosotros, ¿qué dice? ¿Ya vosotros? Dice, pues ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pues ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. De nuestro Señor Jesucristo. Ustedes que conocen la gracia, que por amor a ustedes, siendo rico, se hizo pobre. Exactamente, o sea, Él era rico y se hizo pobre. O sea, la cruz, el sacrificio de Cristo Jesús fue un intercambio. Nosotros le dimos a Él nuestros pecados y Él nos dio a nosotros su justicia. ¿Ya? Nosotros le dimos a Él nuestras enfermedades y Él nos dio su salud. Nosotros le dimos a Él nuestra pobreza en todo sentido, espiritual y material, y Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Entonces es un intercambio, lo mismo que pasaba con el israelita y el corderito. El pecado pasaba al corderito, la inocencia del corderito pasaba al israelita. Eso es un intercambio. Entonces los que conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo pueden ver esto claramente, entenderlo y bueno, hablarlo, pronunciarlo y creerlo. Léelo otra vez. ¿Desde el inicio? Pues ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes, siendo rico, se hizo pobre, para que con su pobreza ustedes fueran enriquecidos. Ok. Para que nosotros fuéramos
Enriquecidos. Entonces, ¿cómo estamos ahora? No solo estamos bendecidos con toda bendición espiritual, sino que estamos enriquecidos. Amén. Entonces, declaramos en el nombre de Jesús, estamos bendecidos. ¿Ya? Usted dirá, pero es que, ¿y en dónde están? Bueno, ahí están. Y se van a manifestar, se van a hacer realidad, porque ya las tenemos. ¿Ya? Pero nosotros debemos de creerlas, de que esas bendiciones ya las tenemos, ya nos fueron dadas. Nuestro nuevo estilo de vida ahora es vivir por fe. Y ese es otro tema, ¿verdad? Que lo vamos a hablar después. Entonces, gloria a Dios porque estamos bendecidos con toda bendición espiritual, enriquecidos no por nuestra obediencia, sino por la obediencia de Cristo Jesús. Él con su obediencia se ganó las bendiciones que eran prometidas a través de la ley, a través de la obediencia y fidelidad. Él fue fiel en todo. Se ganó las bendiciones, nos la trasladó a nosotros le dimos a Él nuestra pobreza y Él nos dio todas sus riquezas. Así que gloria a Dios por esto, ¿verdad? Amén. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy